Muchas gracias, doctora Perelló. Y antes no extendí mi agradecimiento al otro director del curso y advisor de esta nueva unidad, el doctor Calleja. La confianza a veces juega estas pasadas. Muchas gracias, José Luis, por haberme invitado a participar en este excelente y práctico curso. Y vamos a hablar de un tema que yo ampliaría incluso más, que es el manejo del paciente con cirrosis y el manejo de las complicaciones, el manejo de la cirrosis en el paciente con carcinoma hepatocelular, que hemos focalizado en lo que es la hipertensión portal. Y en los últimos años hemos asistido a un aumento, a un mejor conocimiento de la historia natural de la cirrosis, con dos hitos que ocurren en la misma. Uno es la aparición de hipertensión portal clínicamente significativa en el paciente con cirrosis compensada. El segundo es la aparición de complicaciones y el curso del paciente, el discurrir del mismo hacia lo que es la cirrosis descompensada. Y ha aumentado la supervivencia porque somos capaces de prevenir mejor y tratar las complicaciones y que disponemos de tratamientos etiológicos que nos evitan la descompensación del paciente o la recompensación del mismo una vez que se había descompensado. Pero al aumentar la supervivencia del paciente vamos o asistimos a un diagnóstico cada vez más frecuente de otra complicación, de algo que es inherente a la propia cirrosis, como es el poder oncogénico de la misma, el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Diagnóstico, cada vez lo diagnosticamos más y en todos sus estadios disponemos de tratamientos que permiten o que van a permitir prolongar la supervivencia de nuestros pacientes. Y entonces tienen que coexistir el tratamiento de ese hepatocarcinoma con el otro factor que es determinante del pronóstico de este paciente, que es un único enfermo, que es el paciente con cirrosis, y que el otro determinante del pronóstico va a ser la hipertensión portal y la función hepática. Y esta es probablemente la diapositiva más importante que quiero mostrar en esta presentación. Es un único enfermo, es una única enfermedad, es la cirrosis. Y la progresión de la cirrosis va a influir en el pronóstico del paciente con hepatocarcinoma. Y además, el tratamiento que demos al hepatocarcinoma y la propia progresión del hepatocarcinoma va a influir en la progresión de la cirrosis. Y los dos son factores relacionados, independientes pero relacionados en la mortalidad y en el pronóstico de nuestro paciente. Por lo tanto, es obligatorio preservar lo que podamos, la reserva funcional del hígado, cuidar a ese paciente con cirrosis para que permitir utilizar todas las opciones terapéuticas del hepatocarcinoma y prolongar la supervivencia de nuestro paciente. Y voy a hablar aquí de cómo tenemos la importancia que tiene el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa y los problemas que tienen los pacientes con cirrosis, la profilaxis y tratamiento de las complicaciones en estos pacientes y unas palabras sobre la terapia sistémica y la hemorragia variceal. Y existe una relación bidireccional entre cirrosis, hipertensión portal y hepatocarcinoma. Ambos, cirrosis y hepatocarcinoma, tienen un mismo sustrato morfológico y funcional. Hay un estado de inflamación crónica, un microambiente hipóxico en el hígado con una situación de inmunosupresión, y esa propia hipoxia favorece la neovascularización, la angiogénesis del hígado cirrótico y del propio tejido tumoral. Pero también el hepatocarcinoma empeora la propia hipertensión portal, y lo hace, y empezaría por el último de los factores, el más evidente, cuando hay una invasión tumoral de la vena porta, pero también por las modificaciones que inducen la arquitectura hepática o por la propia presencia y desarrollo de shunting arteriovenoso intrahepático. El desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa, en el fondo, es un marcador subrogado de la gravedad
del estadio que ha alcanzado ya el paciente con cirrosis y específicamente con cirrosis compensada. Y junto a todo lo que se asocia al desarrollo de la misma, hoy sabemos que la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa identifica ya un grupo de pacientes que tienen un riesgo multiplicado por 6 de desarrollar un carcinoma hepatocelular. Y ello tenemos que unirlo, esa mayor probabilidad de hepatocarcinoma, a las otras características que se asocian a alcanzar ese hito en la cirrosis, como es la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Y hoy lo que hemos hecho, existen muchos métodos o distintos métodos para llegar a ese diagnóstico, y el más desarrollado, o uno de los más desarrollados, es la regla de 5, que no es sino la combinación de elastografía de transición y plaquetas para identificar a los pacientes con menor o mayor probabilidad de tener hipertensión portal clínicamente significativa. Pero esto tiene cierta inexactitud en el paciente con hepatocarcinoma, porque hasta un 25% de los pacientes que tienen unos criterios favorables o poco riesgo de tener una hipertensión portal clínicamente significativa y que aparecen en la parte inferior de las gráficas, van a tener un 25%, van a tener hipertensión portal clínicamente significativa, mientras que un 35% de aquellos que aparentemente la van a presentar no la han llegado a desarrollar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué es debido a esta inexactitud? Bueno, en el primer caso es probablemente debido a que, aunque esto es ciertamente especulativo y la serie en la que me baso para decir todo ello es muy corta, porque el propio tumor va a estimular la formación de plaquetas, va a producir una trombocitosis y nos va a hacer que la regla del 5 sea menos fiable. Y en el otro extremo del espectro, la menor precisión diagnóstica puede ser porque el tejido tumoral interpuesto pueda sobreestimar los hallazgos de la rigidez hepática. Y una pequeña digresión, tampoco los criterios de Babeno 6 para identificar a los pacientes con varices grandes son enteramente fiables. Es decir, en otras palabras, hasta un 10% de los pacientes que tienen unos criterios de poca probabilidad de presentar pacientes varices de alto riesgo de hemorrágica van a presentar esto. Por lo tanto, en nuestros pacientes con hepatocarcinoma, sobre todo si van a recibir terapia sistémica, es importante hacer una endoscopia de screening para establecer si el paciente tiene varices. Bien, ¿cómo aplicamos algunas de estas características o por qué es tan bien o ha sido tan importante identificar la hipertensión portal clínicamente significativa en nuestros pacientes? Un ámbito en el que esto se empezó a desarrollar cuando vimos la utilidad práctica clara fue para ver el impacto que alcanzar este valor de presión portal tenía en los resultados de la cirugía de resección en los pacientes con cirrosis compensada. Y en este estudio, en que no utilizaban ninguno de los parámetros actuales, eran la mayoría determinación directa de hipertensión portal clínicamente significativa. Ya se ha mostrado anteriormente, la resección hepática en estos pacientes se asociaba a una mayor mortalidad y mayor riesgo de descompensación cuando hacíamos una resección. Pero probablemente no todo es si no tiene hipertensión portal clínicamente significativa o no la tiene. Importa qué cuantía de hipertensión portal tiene. Y en esta otra serie corta compararon, muy corta, la serie fue similar el no tener hipertensión portal clínicamente significativa a la hora de ver la supervivencia de pacientes con un hepatocarcinoma precoz que iban a ser sometidos a resección. Repito, la supervivencia fue similar en pacientes que no tenían hipertensión portal clínicamente significativa con aquellos que tenían, pero comprendida en un valor de 10 a 14. Y ello ha hecho, y no voy a incidir en ello, ya lo ha mencionado antes el doctor Forner, que las recomendaciones de las guías hayan cambiado, que anteriormente para valorar a estos pacientes era una valoración más cualitativa, que en términos de hipertensión portal era sí-no, mientras que ahora el valor de aumento, la cuantía del aumento por encima de 10 de la presión portal tiene un significado pronóstico y hay que tenerlo en cuenta.
Y por último, mencionar que la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa nos va a identificar un grupo de pacientes con cirrosis compensada que van a ser sometidos a terapia sistémica, los cuales tienen peor pronóstico y en las cuales la oportunidad terapéutica es menor. Y esto lo hemos visto en un estudio multicéntrico realizado en España. Casi 700 pacientes, hemos ampliado la serie, la mayoría tratados con ITKs, pero ahora la hemos ampliado hasta conseguir casi un 15% de pacientes tratados con la combinación que es terapia de primera línea. En ellos, en la línea roja, se puede ver cómo aquellos que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, repito, en línea roja, tienen una menor supervivencia global y la ventana terapéutica es también menor. Por lo tanto, identificar qué pacientes han desarrollado ya hipertensión portal clínicamente significativa es relevante en términos pronóstico a la hora de tratar a nuestros pacientes con hepatocarcinoma. ¿Y qué podemos decir de la profilaxis y el tratamiento de las complicaciones? ¿Importa esto? Bueno, hace 10 años estaba comenzando el tratamiento del hepatocarcinoma y realmente despreciábamos ya, existía cierto, no desprecio, sino se hacía poco caso a un paciente en el cual había desarrollado ya un cáncer dentro de la cirrosis y estábamos olvidando lo que era el tratamiento estándar de la cirrosis. Y este estudio, un estudio multicéntrico realizado en España, nos llevó un poco a la realidad. La diapositiva muestra cómo los pacientes que tienen hepatocarcinoma y desarrollan una hemorragia varicial tienen peor pronóstico que los que no tienen hepatocarcinoma. Pero observamos que el peor pronóstico lo tenían aquellos pacientes con hepatocarcinoma que habían sangrado y a los cuales no dábamos la terapia de segunda la profilaxis secundaria que estaba indicada, es decir, la combinación de beta-bloqueantes y tratamiento endoscópico, y que los predictores de muerte en esta población eran no solamente el estadio del tumor, sino que el paciente volvía a resangrar, que no habíamos cuidado la cirrosis, que habíamos obviado la profilaxis secundaria del sangrado. Y esto también se refuerza por otros estudios recientes, como esta serie de Taiwán, en este caso en pacientes con hepatocarcinoma avanzado sometidos a terapia sistémica, en los cuales aquellos que reciben propranolol, es un estudio retrospectivo, los pacientes que reciben propranolol tienen una mejor supervivencia que aquellos que no lo reciben. O este otro estudio en pacientes con estadio intermedio que eran sometidos a TACE, que un factor de riesgo de tener complicaciones asociadas a la hipertensión portal era no recibir el tratamiento con beta-bloqueantes que tienen indicado estos pacientes. Por lo tanto, no podemos descuidar la profilaxis de la hemorragia en nuestros pacientes con hepatocarcinoma. Es parte del tratamiento de ese paciente con cirrosis que estamos tratando, tenga o no hepatocarcinoma. En la profilaxis de la primera hemorragia, que es hoy día la profilaxis de la descompensación, en aquellos pacientes que siguiendo el algoritmo al uso tienen una rigidez hepática más de 25, bueno, sabemos que eso sobreestima en estos pacientes o puede sobreestimar el riesgo de hipertensión portal clínicamente significativa, pero bueno, le podemos dar al paciente beta bloqueantes sin establecer muchas más premisas para el tratamiento. Mientras que en los pacientes que tienen menos de 25, bueno, de una forma genérica podemos estar sobreestimando la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Yo recomendaría el hacer una endoscopia si el paciente tiene varices, que reciba beta bloqueantes. Si el paciente no tiene varices, lo suyo es que no reciba profilaxis, pero debe estar sometido a tratamiento, a endoscopia regular, especialmente si el paciente muestra signos de progresión del hepatocarcinoma y, por supuesto, signos de invasión de la vena porta.
Es decir, el paciente con hepatocarcinoma debe recibir la profilaxis primaria que damos en cualquier paciente con cirrosis, basada fundamentalmente, si no hay contraindicación, en el tratamiento beta-bloqueante. Pero de esto no estamos muy convencidos los hepatólogos ni tampoco los oncólogos, y con mucha más frecuencia en estos pacientes en profilaxis primaria, tanto hepatólogos como oncólogos suelen asociar tratamiento con ligadura en profilaxis primaria, cuando no es lo recomendado por las guías, pues porque en el fondo nos acaban de creer que los beta-bloqueantes prevengan la primera hemorragia con la misma eficacia que la ligadura. La profilaxis del resangrado variceal no tiene ninguna diferencia en pacientes con o sin hepatocarcinoma. Y esta es voy a mostrar otras dos diapositivas de la importancia que tiene el manejo de la cirrosis para mejorar el pronóstico de los pacientes con hepatocarcinoma. Esta es una serie, creo recordar que es un estudio italiano, en el que eran pacientes, 571 pacientes con cirrosis compensada y hepatocarcinoma avanzado. El 51% presentaron progresión tumoral y el 16% descompensación de la cirrosis. El 50% de ellos no tenían descompensación, pero esta no se asociaba a progresión tumoral. Pues bien, la descompensación de la cirrosis, la descompensación hepática, fue, junto con la progresión tumoral, un factor independiente de muerte. Lo que quiere decir es que tenemos que cuidar la parte no oncológica de nuestros pacientes para mejorar su pronóstico. Y la probabilidad de descompensación fue menor en los pacientes que tenían mejor función hepática, pero en aquellos que habíamos podido corregir un factor, es decir, habían podido recibir tratamiento etiológico eficaz de su enfermedad, como era el tratamiento antiviral. Y el segundo hecho que quiero mostrar es la importancia que tiene el desarrollo de trombosis venosa portal no tumoral en estos pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma, que tienen un estado de trombofilia. Estos eran pacientes que iban a recibir tratamiento con ablación, es una serie italiana. Todos ellos, o la mayoría, eran pacientes con Chailá. En ellos se ve cómo el desarrollo de trombosis venosa portal no tumoral se asociaba a una menor supervivencia. Y a su vez se asociaba a una menor supervivencia cuando esta trombosis venosa portal, como se ve en la gráfica de la derecha, era completa o progresiva. Y ambos hechos, la trombosis venosa portal y su carácter progresivo o completo, se asociaban a una mayor carga tumoral o a una no respuesta al tratamiento, en este caso con ablación. Indirectamente también se deduce que la recanalización podría mejorar el outcome, el resultado de estos pacientes, aunque ello no está claramente expresado en este estudio. Y por último, quisiera hablar unas palabras sobre la terapia sistémica y la hemorragia por varices. Bien, la hemorragia por varices no parecía algo preocupante en los primeros estudios que se hicieron en el tratamiento sistémico del hepatocarcinoma. Bien, el riesgo era similar al placebo en el estudio SHARP, comparando sorafenib y placebo. La alarma empezó a observarse con el estudio IMbrave, en el cual en el brazo trazado con la inmunoterapia y el antiangiogénico, el riesgo de hemorragia variceal era superior al observado en sorafenib. De nuevo, el estudio Himalaya que combinaba o comparaba tremedurba con sorafenib, el riesgo no se observó hemorragia variceal en ninguno de los dos brazos. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuáles factores para que sangre un paciente sometido a terapia sistémica, un paciente con cirrosis? Pues lo mismo que en los demás. El principal, y aquí muestro esta cohorte de los factores de riesgo de hemorragia variceal en un grupo de 150 pacientes que recibieron tratamiento con sorafenib. El 8% sangraron. El principal factor de riesgo era tener una trombosis tumoral de la vena porta. Si vemos al resto de la serie, aunque no hubo diferencias significativas, aunque es una tendencia, sí que hubo una mayor tendencia en los pacientes que tenían varices que habían sangrado o en los que tenían peor función hepática, igual que en todo cirrótico estándar.
¿Y qué pasa con la combinación de atezolizumab? Y esto es un estudio observacional de un amplio grupo de pacientes que fue tratado en Francia, con la combinación de atezolizumab. Bien, el riesgo de hemorragia varicial dependió de 3 factores. El principal fue una historia de hemorragia varicial en los 6 meses anteriores. El segundo, una trombosis venosa portal tumoral. Y el tercero, la presencia de varices esofágicas. En este estudio, la anticoagulación terapéutica no se asoció a un mayor riesgo de hemorragia varicial. Y son las diferencias entre el estudio IMbrave y el estudio Himalaya debidas exclusivamente al tipo de tratamiento utilizado, o también hay cierta selección en la población en cada uno de los ensayos. Miremos el estudio IMbrave, como que es una población mucho más seleccionada, porque excluyeron a los pacientes que habían tenido hemorragia por varices en los 6 meses anteriores, aunque sí que incluyeron a pacientes con trombosis tumoral de la vena porta. El 11% de los pacientes con varices, están incluidos y representados en este ensayo. Era un 26% y 11% requirieron tratamiento. Mientras que el estudio Himalaya era una población mucho más seleccionada, excluyeron a todos los pacientes con hemorragia por varices en el año anterior, y excluyeron también a pacientes con un elevado riesgo de hemorragia varicial, aquellos con trombosis tumoral de la porta. Por lo tanto, ¿qué consideraciones podemos hacer respecto al sangrado? Y también, en parte, respondiendo a la pregunta y por tener algo de controversia con la doctora Perelló. Me ha gustado mucho el paciente suitable and unsuitable para recibir terapia angiogénica. Yo diría que todo paciente que va a recibir terapia sistémica tenemos que tener claro si tiene o no varices esofágicas. Recibir la profilaxis es obligatorio que esté tratado con beta bloqueantes. La presencia de varices no contraindica el tener un tratamiento antiangiogénico. De hecho, esos pacientes son el 26% de la población del estudio IMbrave. Desde luego, si el paciente tiene una historia de sangrado varicial, el paciente, ya sea antes o después de 6 meses, hay otras opciones, no es suitable para recibir terapia antiangiogénica. Si los pacientes tienen una trombosis tumoral de la vena porta, están representados en el estudio IMbrave. Les podemos dar un fármaco antiangiogénico, excepto si han sangrado previamente por varices, que caeríamos en un cierto contrasentido. Por lo tanto, mis mensajes finales es que la progresión de la cirrosis influye de forma independiente, pero relacionada en el pronóstico de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Identificar la hipertensión portal clínicamente significativa es clave en el estadiaje de los pacientes con cirrosis y carcinoma hepatocelular, teniendo en cuenta que los métodos no invasivos no son suficientemente precisos y que la presencia de la misma acorta la ventana terapéutica y tiene un valor pronóstico prediciendo la mortalidad. Y preservar la función hepática con tratamiento etiológico, con control estricto de la hipertensión portal y profilaxis de las complicaciones, podemos ampliar las opciones curativas del hepatocarcinoma y mejorar la supervivencia. Y ello nos hace pensar que, más allá de que demos nosotros el tratamiento sistémico, es el gastroenterólogo, el hepatólogo, el que debe coordinar y ser responsable del manejo global de estos pacientes, siempre en el seno de un comité multidisciplinar. Muchas gracias por su atención.